través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos a nuestro octavo capítulo del podcast A través del lente de Urban en su segunda temporada. Hoy hablaremos de una imagen que sin duda es la más icónica de la historia de la fotografía, titulada Guerrillero Heroico. Y curiosamente, la fama no llegó inmediatamente, sino que fue cocinándose con el tiempo. La foto fue tomada el 5 de marzo de 1960, en un contexto muy sombrío. Se realizaba un acto en honor a las víctimas de la explosión del barco La Coubre el día anterior en el puerto de La Habana. Fidel Castro le atribuyó este atentado a la CIA. Alberto Korda, que era fotógrafo del periódico Revolución, estaba tomando fotos en el lugar, esperando los discursos y que se homenajeara a los fallecidos. Fidel Castro era quien iba a hacer la locución principal y Che Guevara estaba detrás de Fidel Castro. No era un personaje principal en ese minuto. Pero en un minuto, Che Guevara avanza unos pasos y está entre 8 a 10 segundos frente a la cámara de Korda. Korda toma dos fotografías, una horizontal y una vertical. Y en la horizontal, la que Korda hace un recorte y es la fotografía que llega a ser la foto más famosa del Che Guevara. Korda utilizó una cámara Leica M2 con un lente de 90 milímetros y un rollo Kodak en blanco y negro. La fotografía horizontal, al lado izquierdo de Che Guevara, figuraba el perfil de un hombre y al lado derecho unas hojas de palmera que Korda decidió recortar para dejar la foto solamente con el Che Guevara, pues encontró que la mirada encabritada del Che Guevara decía mucho. Y luego la imprimió, la amplió y la guardó en su estudio fotográfico como un cuadro más de lo que él tenía. Con la muerte del Che Guevara el año 1967, un editor italiano, Giacomo Fertinelli, le pidió la fotografía a Korda, la fotografía del Che Guevara, y este le regaló dos copias de la fotografía. Inmediatamente, Fertinelli imprimió la foto y esta se llegó a ser un símbolo totalmente universal sobre la rebeldía y el idealismo de la juventud y de la gente que luchaba por los derechos sociales en el mundo entero. Korda, fiel a sus ideales, nunca pidió un peso por la fotografía, ni por los derechos de la fotografía. Solamente el año 2000 rompió su silencio y le hizo un juicio a la marca Smithers, que vende vodka, porque ellos la estaban usando para publicidad. Ganó el juicio, ganó $50,000 que donó íntegramente al sistema de salud infantil cubano. Korda fue un fotógrafo famosísimo, no solamente porque fue el fotógrafo de la revolución, sino que tiene un pasado muy glamuroso que ahora te pasamos a contar. Alberto Díaz Gutiérrez, ese era el verdadero nombre de Alberto Korda. Korda aparece como un nombre luego de que él tiene una sociedad con su amigo Luis Piercy y fundan Estudios Korda. Entonces deciden cambiarse el nombre por Alberto Korda y su colega mantiene su nombre. Y este nombre lo eligieron por dos razones. Primero, para homenajear a dos directores húngaros, Zoltán y Alexander Korda. Y también porque la palabra Korda suena parecido a lo que eran en ese tiempo los productos fotográficos Kodak. Entonces hacían un símil y los hacía ver como un aire más profesional y comercial. Antes de la revolución, Korda era el fotógrafo más conocido en Cuba. Su estudio se llenaba de modelos y actrices. Él siempre dijo que para él la fotografía era, hacer fotografía de estudio era para conocer a las mujeres más bellas de Cuba. Su estilo era muy especial, no utilizaba flash. Era un fotógrafo totalmente natural. Y su musa siempre fue su esposa, la famosa modelo Norca. Mucha gente se pregunta qué llevó a Korda a ser el fotógrafo de la guerrilla, siendo un fotógrafo de glamour, de modelos, de pasarelas, de espectáculo. ¿Qué lo llevó a ser un fotógrafo de guerrilla, a estar entre la guerra durante el periodo de la revolución cubana impulsada por Fidel Castro? Bueno, el año 1958, él, caminando, encuentra a una niña que está jugando con un palo, un madero, y titula la foto como La niña de la muñeca de palo. Eso le llega tan profundamente que
hace sentir que su talento debe servir para denunciar las desigualdades de su país y se transforma en un fotógrafo revolucionario. Si bien es cierto, Korda no empuñaba un arma, sino que solamente su cámara, pero él no era el fotógrafo oficial ni de Fidel ni de la guerrilla. Él era solamente amigo personal de Fidel, y fueron tan amigos que Fidel lo llamaba solamente Córdoba y le daba acceso a todos los lugares. Y gracias a esa cercanía y a esa amistad tenemos hoy fotos muy famosas de esa época que son poco común. Por ejemplo, a Fidel Castro con el Che Guevara jugando golf, a Fidel pescando junto a Ernest Hemingway, o también la famosa fotografía Quijote de la Farola, donde un campesino está subido dentro de un farol en medio de una multitud. Después de su etapa política, en el año 1968, el Córdoba decide dejar la fotografía política y se aboca a la fotografía submarina, iniciando así un trabajo espectacular que termina con la impresión de un libro llamado Atlas de Corales Cubanos. Él decía que la belleza bajo el agua era tan cautivadora como la de las modelos que fotografiaba en su juventud. Korda murió el año 2001. Le dio un infarto estando en París para presentar una exposición que no alcanzó a presentar personalmente. Sus restos fueron repatriados a Cuba y fue enterrado en el cementerio de Colón. Korda siempre decía que lo más importante no era la cámara, y él llevaba para sí siempre una frase del libro El Principito que dice: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Ese era el lema de este famoso fotógrafo Korda. Para ti que vives en Suecia, Estocolmo, Malmö, Gotemburgo o en otra ciudad del país y también dentro de Europa, te presentamos nuestra empresa, Urban Photograph, fotografía y video de la más alta calidad. Contamos con nuestro propio estudio fotográfico y también atendemos tu evento en donde tú desees. Matrimonios, bautizos, cumpleaños, 15 años especialmente. Ubícanos y consúltanos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en nuestro canal de YouTube y también en nuestro WhatsApp. Te esperamos. Consúltanos. Si Alberto Korda fue el arte, Giacomo Fertinelli puso la pólvora, metafórica y literalmente, para que esa imagen se convirtiera en un tsunami global. Fertinelli era uno de los personajes más contradictorios, fascinante y trágico del siglo XX. Imagínate a un multimillonario con título de marqués que decide que su misión en la vida es financiar la revolución mundial. Eso era Fertinelli. Nacido en una de las familias más ricas de Italia, dueño de bancos y empresas madereras, Giacomo heredó una fortuna colosal. Sin embargo, tras combatir el fascismo en su juventud, se radicalizó hacia la extrema izquierda, convirtiéndose en lo que sería un izquierdista de caviar, por la fortuna que manejaba. Usaba sus millones para fundar una editorial que desafiaba al imperio. Bueno, como te mencioné antes, Korda le regaló 2 fotografías del Che Guevara a Fertinelli el año 1967, que tenía un olfato comercial infalible, y se dio cuenta de que tenía oro visual en sus manos. Cuando el Che murió en Bolivia meses después, Fertinelli no perdió un segundo, imprimió 1 millón de fotografías del Che Guevara y las repartió por toda Europa y llenó cada dormitorio universitario del mundo. Ante su obsesión por Cuba, Fertinelli ya era una leyenda del mundo editorial por un acto de rebeldía intelectual. De hecho, en 1957 saca de contrabando de la Unión Soviética el manuscrito del libro El Doctor Zhivago, de Boris Pasternak. La Unión Soviética había prohibido el libro porque en el libro hablaba en contra del régimen de la época. Por lo tanto estaba prohibido, pero Fertinelli lo saca y, a pesar de la resistencia incluso del Partido Comunista Italiano, Fertinelli edita el libro, lo publica y se hace tan famoso que el autor gana el Premio Nobel de Literatura. Y por supuesto, la tremenda reputación de Fertinelli se hace gigantesca. A finales de los años 60, este editor piensa que ya la publicación del libro no es suficiente y se convierte él mismo en un guerrillero. Pasa a la clandestinidad
cambiándose incluso el nombre por Osvaldo. Fundó su propio grupo armado, llamado Grupo de Acción Partidiana. En esta etapa, el personaje millonario de trajes caros empezó a vivir escondido, financiando guerrillas en América Latina y en el mundo entero. Su muerte fue tan dramática como su vida. El 14 de marzo de 1972, su cuerpo fue encontrado destrozado al pie de una torre de alta tensión en las afueras de Milán. Aparentemente estaba intentando colocar una bomba para producir un corte de electricidad en la ciudad y le fallaron los sistemas de temporizador. La bomba estalló con él ahí presente. El hombre que había hecho eterno el rostro del Che murió intentando ser él mismo un guerrillero en acción. Su legado editorial sobrevivió a su vida personal. Su esposa, Inge Fertinelli, una fotógrafa por derecho propio, tomó las riendas y convirtió la editorial en un gigante cultural que hasta hoy día está activa. Es irónico que el hombre que ayudó a crear el mito de la revolución terminara siendo víctima de su propio intento revolucionario. Así hemos terminado nuestro 8º capítulo del podcast a través del Lente de Urban. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campanilla para que tengas las notificaciones de nuestros podcasts. Te espero en un siguiente podcast. Esto fue A través del Lente de Urban, un podcast original de Juan Gabriel Chandía. Nos vemos en la próxima historia detrás de otra fotografía.